Zona Cero. El monográfico que os planteamos esta noche es de vuestro gusto, lo sé, lo pedís insistentemente durante toda la temporada. Hay que hablar de vampirismo, hay que hablar de vampiros, hay que hablar de personajes célebres dentro de esta orden, de esta sociedad. Yo no sé si llamarlo así, orden o sociedad secreta, las sociedades vampíricas. Bueno, sobre todo los vampiros del mundo, que en el mundo ha habido. Dos destacan en el género femenino, ahí está la Condesa de Bathory, y en el género masculino, pues Vlad Tepes, claro que sí. Pues esta noche no pasa y vamos a hablar de ellos con profusión. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú eres más de Vlad Tepes o de la Bathory? Yo de la Bathory. Tenía una buena batería de atrocidades a su alrededor. Pues entonces tú, Carlos, eres Dracul, ¿no? Bueno, sí, Dracules, porque son dos realmente los que generan el mito de Vlad Dracul. No es uno solo, sino Vlad Tepes y su padre. Vlad Tepes y su padre. ¿Y qué pasa, que el padre no era tan cruel como el hijo? No, es que en realidad, bueno, es que eso es por una confusión muy común, y es que principalmente a través de la última película de Drácula, donde se dice que Vlad Tepes era el caballero de la Orden del Dragón. El que realmente era el caballero de la Orden del Dragón era su padre. Es decir, Vlad Tepes nunca lo fue, nunca fue elevado a tal, era una orden del Sacro Imperio Romano-Germánico, y nunca se le consideró como tal. Pero realmente es con la biografía de los dos con la que Bram Stoker genera la figura del voivoda de Valaquia malvado, que propiamente nunca sería un vampiro. Es verdad que las líneas vampiros parten de él, pero no hay constancia de que bebiera sangre, hacía otro tipo de atrocidades, pero no esa. Elizabeth Bathory era otra cosa. Era otra cosa, era un poco más morbosa, ¿no, Jesús? Sí, más que morbosa, psicópata. Solo eso. De esas personas que deberían formar parte con letras de oro de la historia de la infamia, porque, bueno, sustentando un poco ese cargo nobiliario que tenía de condesa, pues se la permitió hacer prácticamente todas las burradas, y cuando hablo de burradas estoy hablando de asesinar ni más ni menos que a 650 mujeres para conseguir de ellas su juventud, desangrándolas, torturándolas y haciendo mil y una barbaridades. Y eso, cuando se detecta, pues se detecta después de 10 años de torturas continuas y hacer desaparecer a todas las doncellas que había en la región. Así que si hablamos de vampiros con propiedad, habría que hablar de esta mujer. Pues así como Vlad Tepes no se puede considerar un vampiro, y Drácula pues busca más un poco la resonancia del nombre que las prácticas vampíricas, porque se sabe, leyendo además con pelos y señales la biografía de Vlad Tepes, no se ve en ningún caso actos de vampirismo, en el sentido de que, como decía Carlos, nunca chupaba la sangre de sus víctimas y era que tenía víctimas. No hincaba en el colmillo. No, pero sin embargo esta mujer sí. Esta mujer, dentro de las barbaridades que se le atribuyen, sí lograba morder el hombro, el pecho de las doncellas, de las mujeres que tenía a su servicio, para chupar y absorber su sangre. Caramba. Lo cierto, Carlos, que Centro Europa parece el territorio elegido, ¿no? Es el territorio elegido. Es decir, el siglo XV, y eso está muy estudiado por algunos investigadores, empieza en toda Europa, no solo en la oriental, un verdadero crescendo de la violencia, de la depravación más absoluta, que culmina en la occidental en el siglo XVI durante las guerras de religión, y en la oriental, curiosamente, en el XVII, con las grandes rebeliones campesinas del interior de Europa central. El hecho cierto es que todo esto coincide además con un periodo en el cual la expansión otomana en Europa oriental cambia completamente el orden político establecido durante la Edad Media, y esto genera una estructura de inseguridad, miedo y terror que no se supera, curiosamente, hasta que los turcos consiguen unificar y pacificar el territorio. Muchas veces se ha dicho que los turcos, ¿cómo lograron establecer una paz tan tranquila? Una parte de la paz de los cementerios. Y una de las cosas es que, aparte porque mataron a todo el que se oponía, establecieron un cierto orden social que no había tenido el Oriente Europeo durante los finales de la Edad Media, donde realmente el nivel de violencia y atrocidades es literalmente espantoso. O sea, es muy difícil de imaginar con la forma de pensar de la Europa occidental actual los extremos de brutalidad y violencia que alcanzaron las zonas de lo que hoy es Rumania, Hungría o Bulgaria durante los siglos XV y principios del XVI. La verdad es que Vlad Tepes es una persona de su tiempo. Es decir, es un héroe. Es un héroe en Rumania. Lo que pasa es que es un héroe, un falso héroe. Es decir, voy a intentar explicar a lo que quiero referirme. Es verdad que si, por ejemplo, nosotros fuéramos franceses y habláramos, pues no sé, de algunos compañeros de Juan de Arco, famosos psicópatas, del cual, bueno, sabéis que me refiero a Yves de Reis, sí, podríamos pensar que estamos glorificando a un psicópata, y es cierto. Pero los franceses siempre no se distinguir perfectamente una cosa y otra. En Rumania no se distingue.
Para los rumanos, sobre todo ahora la cosa empezó a cambiar un poquito, pero muy poco, no hay ninguna imagen crítica de ninguno de los dos Dracul. La verdad es que sigue siendo considerado un héroe que se opuso a la invasión turca. Efectivamente, Vlad Tepes era un psicópata en el sentido clásico del término, lo que pasa es que era un psicópata con poder, era un psicópata que gobernaba un principado, lo cual no hizo más que agravar su enfermedad. Es decir, Vlad Tepes, cuando se convierte en voivoda de Valaquia era uno de los dos principados que lo forman en Rumania, el otro en Moldavia, cuando se convierte en principado en voivoda de Valaquia, él, que al fin y al cabo los voivodas de Valaquia habían sido más o menos vasallos de Turquía, del imperio, durante el siglo anterior, él decide que tiene una posibilidad, y es que, jugando a una alianza intermedia con los reyes de Hungría y con el imperio alemán, podía quizás enfrentarse a los turcos. Él hace un juego político en un estado prácticamente despoblado, lleno de bosques, muy pobre para lo que era el concepto europeo incluso de la época, pero ejerce el gobierno con una mano de hierro. Entonces él se da cuenta que no tiene más que una alternativa. Entonces, primeramente lo que hace es que él libra una guerra contra los colonos alemanes de Transilvania y contra los húngaros para poder asegurarse, por decirlo de manera, una ruta comercial en la zona que le camina hacia Europa Central, para, a través de un intento de alianza con el rey de Hungría y con el emperador alemán, librar una cruzada contra los turcos. El problema es que se queda solo. Se queda solo y entonces, sabiendo que se va a enfrentar con su pequeño principado contra todo el Imperio Otomano, la mayor potencia del mundo sin comparación a aquellos tiempos, pues obviamente lo que siente es un cierto miedo. Entonces él reacciona intentando llevar una guerra de agresión al otro lado del Danubio, es decir, pasando a lo que es Bulgaria, para intentar generar un vacío estratégico que le permitiera resistir mejor el golpe que los otomanos sin duda van a librar contra él. Lo que hizo durante los años previos para garantizarse la unidad de su principado y lo que hizo durante la guerra contra Turquía es tan absolutamente brutal que incluso a los turcos, que no eran precisamente los hermanitos de la caridad, no hizo más que infundirles terror. Yo quería contar que cuando ya finalmente está vencido, porque él libra una guerra de guerrillas en la cual intenta evitar que su ejército choque en una batalla campal contra los turcos, cuando los turcos ocupan Tirgoviste, que es la capital, en aquel entonces Bucarest era una pequeña fortaleza de la frontera, los genízaros que iban en vanguardia del ejército turco no se atreven a entrar en Tirgoviste. Tirgoviste ha sido abandonada por los soldados valacos. Entonces, cuando van a buscar a Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, famoso por haber ahogado y estrangulado a sus hermanos pequeños para evitar que llegaran al trono. Sí, todos eran muy finos, por lo que sí, era un tipo encantador. Bueno, pues le dicen que no se acerque a Tirgoviste, que no entre en la ciudad porque no se va a creer lo que va a ver. Entonces Mehmed II, que no conocía el miedo, que se dice, decide ir con su escolta y ver qué es aquello que aterroriza a sus genízaros, famosos carniceros de la época. Y efectivamente es para sorprender a cualquiera. En una llanura que ocupaba la ciudad durante un camino de 6 leguas había un bosque de 20.000 empalados. 20.000 búlgaros, turcos, alemanes, gitanos y boyardos a los que había ido empalando, incluso a mujeres embarazadas y a lactantes que había clavado para que los buitres y los cuervos hicieran nidos encima. Entonces, el espectáculo era tan aterrador que incluso Mehmed II, en vez de sentirse horrorizado, lo que se siente es admirado de que alguien pudiera generar tamaño terror entre sus súbditos. En el fondo sentí un poco de envidia. Esto a mí no se me ocurrió nunca. Sí, dice, sentí un poco de envidia. Pero con todo, cuando llega al bosque de empalados, el propio Mehmed II no puede avanzar, porque dice que aquello supera con mucho todo lo que la imaginación más retorcida puede pensar. Entonces llega a pensar que de verdad Vlad Drácula, Vlad Tepes, Vlad el Empalador, es un hijo del diablo. Como luego hablaremos del nombre, hay un ligero significado. Lea es una traducción que significa hijo de. Hijo de, efectivamente, es hijo del dragón o hijo del diablo, según cómo se entiende la palabra. Bueno, la historia es tan atroz, que luego contaremos un poquito, aquí se acaba este señor tan simpático, que influyó mucho en la imaginación de los turcos durante un tiempo. Pero el mito realmente no viene de ellos, sino de sus enemigos alemanes de Transilvania, que son los que transmiten en Europa Central que el voivoda de Valaquia es poco más o menos que un asesino o hijo del diablo. Bueno, pues este yo creo que es el mejor prólogo para hablar de nuestro querido Vlad Tepes. Estamos hablando entonces, por tanto, Carlos, del siglo XV. Siglo XV. En los años que van más o menos entre 1444 y 1448, principalmente, es cuando él es voivoda de Valaquia. O sea, en el previo a la caída de Constantinopla. Sí, efectivamente, los años anteriores a la caída de Constantinopla, pero cuando ya la verdad, la mayor parte de los Balcanes han caído en manos turcas. Si ya los turcos amenazan al otro lado del Danubio. En el caso de nuestra querida niña, la condesa de Báthory, Jesús, ¿de qué tiempo estamos hablando? Del siglo XVI, siglo XVII, porque ella ya muere a principios del siglo XVII. Pero cuando comete sus atrocidades, pues eso, todo lo que es la segunda mitad del siglo XVI, ella nace en 1560, además, pues eso, en el seno de una riquísima familia húngara, y eso es lo que la permite, pues, tener la patente de corso para hacer todas las cosas que hizo. Hombre, ya tenía antecedentes bastante significativos, porque uno de sus tíos
hacía ritos y adoraciones a Satán, lo cual ya dice bastante. Y algunos de otros familiares usaba la magia negra o la alquimia. El linaje estaba especialmente tocado, ¿no? Estaba tocado, pero era lógico, porque era un linaje donde se unían entre ellos, entre todo el parentesco familiar era muy habitual en este tipo de uniones, de incestos, y así nacían ellos, ¿no? Se sabe que genéticamente pues ya estaban tocados, estaban alterados. Y poco, pues el remate, ¿no?, de esta saga enfermiza, pues lo supone Esbern Bathory, o Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, como así empieza a llamarla. Y claro, es una mujer que ya empieza a interesarse muchísimo por esto, por la magia negra. Se sabe que desde su infancia la nodriza que tiene, pues la inicia en las artes ocultas de la brujería. En fin, crece con una especial atracción hacia la sangre. Y ella ya tenía pues como cierto interés en cómo rejuvenecerse. Ya crecía, se envejecía, y eso la horrorizaba bastante. Para colmo, encima se casa con el conde Ferenc Nadasdy, que a los 15 años además, se casa muy jovencilla, tiene 4 hijos con él. Pero este conde, que tiene el apelativo del héroe negro de Hungría por las hazañas y por la belicosidad que ejercía, ¿no?, en sus batallas, pues también era un psicópata de armas tomar. De hecho, le enseña prácticamente las finas artes de la tortura a su mujer, y pues para conseguir, ¿no?, que sus doncellas, el servicio que tenía alrededor, pues cumplieran sus órdenes a rajatabla. Y lo pone en práctica antes de empezar a hacer las barbaridades de asesinar a mujeres para bañarse en su sangre. Ya empieza a introducir agujas bajo las uñas de las doncellas, para no obedecerla, o les quemaba las manos entregando las monedas al rojo vivo, o les tiraba a la nieve para luego echarles agua fría, y al final pues acababan muriendo congeladas, ¿no? Esto era gracias a esas 2 doncellas amigas suyas que tenía, que le asesoraban a Bathory pues en todo tipo de malicias, y la más descabellada, que no sabe muy bien influencia de quién, era dejar a algunas sustancias desnudas con sus cuerpos recubiertos de miel a intemperie durante 1 o 2 días para que se cebaran en su cuerpo todo tipo de bichos. Bueno, esto ocurría, acabamos de batir a los turcos en Lepanto, la nena se casa después, 4 años más tarde, sí, y está con su maridito, pues los dos empezando ya a preparar estos festines, ¿no? Fíjate qué curioso que uno de los grandes biógrafos de Vlad Tepes considera que es que la violencia en siglos XVI y XV para la alta nobleza en Europa Oriental era un placer de la vida, como quien disfruta con la caza, o sea, que se lo pasaban bien, o sea, que realmente pues no es que consideraran exactamente personas a los que les rodeaban. La verdad es que es curioso porque, por ejemplo, estaba pensando que cuando Vlad Tepes llega en 1456, por primera vez, porque él es 2 veces, a ser voivoda de Valaquia, él invitó a un banquete en el castillo de Tirgoviste a la totalidad de los mendigos del reino, para simplemente preguntarles, bueno, a los mendigos del Principado que pudo encontrar. Entonces los metió en una gran sala y les dijo: ¿deseáis acabar con la necesidad de sufrimiento de vuestras vidas? Y dijeron todos, pues sí. Pues automáticamente salió y decidió quemar entera toda la sala con ellos dentro. Pero fue con los mendigos, pero también hizo algo parecido con los boyardos. Sí, con los boyardos fue por un problema de rivalidad con la nobleza. Él quería una obediencia ciega. Entonces los boyardos, que eran la nobleza de Valaquia y de Moldavia tradicional, se oponían. Con lo cual, bueno, a los boyardos, él lo que hizo es que los llevó a una especie de sistema de aniquilamiento permanente, hasta que los que le quedaron pues realmente tenían tal nivel de obediencia. Bueno, es curioso que durante la campaña turca los turcos no hacen ni un solo prisionero valaco, no lo consiguieron jamás. Se suicidaban, se mataban, hacían lo que fuera con tal de que no los cogieron prisioneros, porque a uno de los que estuvieron a punto de coger, que murió, es decir, porque se había clavado una espada en el estómago, cuando los turcos le preguntan que por qué no se rinden, dijeron que temían cualquier cosa menos la venganza de su príncipe. Así que imagínate lo que voy a hacer. Bueno, Tepe significa en romano antiguo empalador, lo cual indica que se dedicaba como diversión principal. Una anécdota muy curiosa que dice que cuando Vlad Dracula estuvo prisionero de János Ungadi en Bohemia, es decir, del rey de Hungría, le encerró en una fortaleza donde él aprendió la labor de encuadernador. Se dedicaba a encuadernar libros para poder sobrevivir y tener algo de dinerillo. Entonces, con el dinerillo que tenía compraba pájaros y los empalaba. Y ratones, sí. No podía soportar una especie de afición más o menos extraña. Sí, que ya entonces, bueno, le había tomado gusto. Sí, le había gustado, y cuando no tenía personas, pues cualquier bicho que pidiera que tuviera patas por allí lo cogía y le hacía exactamente lo mismo. Dicen que llegó a matar en los 4 primeros años, bueno, en los primeros 2 años de los 4 de su reinado inicial, que mató a 10.000 y 20.000 personas, todos malados, o con el estómago abierto, ahogados vivos, o despellejados. Bueno, era imaginativo. La verdad es que el ataque causal, que si probablemente no hubiera habido una guerra contra los turcos, probablemente alguien tarde o temprano hubiera tenido que matarle. Lo que pasa es que en torno a él había generado tal terror y tal miedo, que es que no se atrevían ni a rechistar. Es
decir, porque llegaba a extremos verdaderamente increíbles, o sea, de despellejar a una persona simplemente por llevarla a la contraria en una conversación. Es verdad que se cargó una aldea entera porque intuyó que no le eran muy fieles. Efectivamente. Bueno, era una aldea de comerciantes alemanes de Transilvania que solamente porque tuvo una ligera sospecha que obedecían a los sajones, como llamaban ellos a los alemanes de Brasov, es decir, destruyó la aldea entera y a todos los empaló, los quemó vivos o los despellejó, así, para divertirse un poco. La verdad es que ya hemos podido llegar hasta aquí, ¿verdad? Hay un par de el milagro de la demografía, ¿eh? Y para que veas, encima está considerado como héroe nacional, ¿no? Por lo menos Absolutamente, Ceausescu lo declaró como héroe nacional en su momento, que también Ceausescu era fino, ¿no? Pero hay un par de anécdotas que pueden ser bastante significativas de Vlad Tepes para conocer un poco esa sensibilidad que tenía y ese cariño que tenía hacia la gente que le rodeaba. Una de ellas es cuando sus sultanes turcos van allí como embajadores, ¿no?, para entablar conversaciones con él y no se quitan los turbantes. Y entonces él, pues bueno, parece que se sintió un poco ofendido de que no quitaran los turbantes y ni corto ni perezoso ordena que esos turbantes se les clave a la cabeza, pero con un clavo. Y directamente quedan allí desangrados. Pero fijaos los oyentes de nuestra zona cero, de la Rosa de los Vientos, estamos hablando de un periodo, finales del siglo XV, donde una de las potencias demográficas de la época es Francia, a lo mejor con 12 millones de habitantes, Sí, ¿no? sí, lo era. 12 millones de habitantes, ¿de qué población podemos estar hablando? Bueno, Valaquia se calcula que tenía unos 300.000, 400.000 habitantes. Estaba muy poco poblada, era básicamente un bosque de llanura. Se cargó prácticamente el 10% de la población. Sí, el 10% de la población, calculan, y perdió otro 10% en guerra. Hay que tener en cuenta que la despoblación de Valaquia fue tan tremendo que Rumania no recupera su población hasta principios del siglo XX. O sea, fue tremebundo, porque fue luego frontera de batalla hasta la muerte de Esteban el Grande a principios del siglo XVI. Fue constantemente barrida de norte a sur por turcos, polacos. Pero claro, es que realmente los rumanos ellos defienden la postura de Vlad Tepes desde un punto de vista bastante objetivo. Es decir, hay que recordar que el primer rey polaco que se enfrenta a los turcos, que muere en Varna en 1444, es decir, unos años antes de la muerte del padre de Vlad Dracul, pues bueno, su cabeza se la enviaron al sultán en un tarro de miel. Entonces el sultán la coleccionaba con sus vasijas y esas cosas. Entonces, es decir, que es que eran todos brutales. Que era un mundo tan absolutamente salvaje y de psicópatas, que es que no tenía ningún valor. Por sobre todo, la vida humana tenía ningún valor porque, aunque en Europa Occidental eran igualmente brutales, había una cierta codificación. Intento explicar, es decir, había una lógica en la muerte, había un grado. Es decir, había un código de alguna manera que decía que tu responsabilidad era mayor según lo que tú hacías. Pero en Europa Oriental, fundamentalmente, lo que lo regía era el capricho. Es decir, una anécdota contraria. Hay una fortaleza húngara, por ejemplo, que se rinde a los turcos. Entonces, maravillado por su valor, el sultán Mehmed II perdona la vida a todos y los dejó volver a Hungría. Sin embargo, ese mismo hecho se produce unos meses después en la frontera de lo que es Serbia. Pero ¿cómo? Había perdido un mes que llegaban las lluvias y el sultán estaba cabreado. Directamente decidió hacer una torre de cráneos con todos los que estaban dentro. Entonces, es decir, que es que no había un equilibrio, es decir, no sabías a qué atenerte. Entonces, ante semejante falta de lógica, pues la guerra que se libraba era una guerra brutal. Entonces, lo que buscaba realmente Vlad Tepes era conseguir de una manera clara que nadie, absolutamente nadie, se pasara al enemigo. Bueno, pero entonces Jesús, Elisabetta Báthory era una miloja, ¿no? Comparado con lo que hemos escuchado. ¿No se despobló una región? Bueno, hombre, se llama una miloja el que quemara el vello púbico de las doncellas para que obedecieran sus deseos. O que tuviera pues una de las más sofisticadas armas de tortura a su disposición, que es lo que se llamaba la Virgen de Hierro, que era ni más ni menos pues que una especie de artefacto de hierro con forma humana, más bien una jaula, y en su interior estaba lleno de pinchos. Bueno, pues allí metía a las chicas cuyos pinchos atravesaban sus cuerpos, y ahí no se queda la historia, sino que alzaba la plataforma y la condesa se ponía debajo, al estilo, como si fuera una ducha, para ducharse con la sangre de las mujeres, de la que iba derramando. O sea, bueno, si eso te parece una miloja, pues... Y bueno, otra cosa, había construido, porque era muy sofisticada, no tenía nada que hacer en su castillo. Todo un sistema de canalización para que la sangre de sus otras víctimas, de sus cientos de víctimas, bajara por los conductos hasta llenar una bañera, donde Elizabeth, pues, se bañaba. 650 mozas. 650 mozas. Despobló una provincia entera. Sí, bueno, claro, es que cuando empieza a ser llamativo y escandaloso, cuando ya no hay doncellas por los alrededores, porque el plan que tenía esta mujer, igual que sus doncellas, porque tenía varias personas que la ayudaban en este cometido, el plan era que, bueno, pues viajaba por los Cárpatos en su carruaje buscando niñas, pero bueno, no decía, oye, venir niñas que os voy a desangrar, sino que quería contratarlas de doncellas. Claro, era una oferta muy tentadora, en fin, la condesa Báthory, y allí entre los padres estaban encantados de que su hija pues tuviera esa suerte,
Y claro, encontraban a la víctima perfecta, les prometía trabajo y la pobre joven pues terminaba secuestrada en el castillo, y a partir de ahí ya era azotada, era drogada, las tenían allí como en conserva. Algunas las mataban directamente y otras no, pero las iban desangrando, las dejaban que se recuperaran y las volvían a desangrar, aquellas que veían un poco más sanotas, ¿no? O sea, que estaba totalmente tirada esta mujer. Pero 650 víctimas son muchas víctimas, nadie dijo nada. No, dijeron muchas cosas. Era muy poderosa, ¿eh? Aquí hay dos versiones. Una de ellas es que dicen que una de ellas escapó y pudo contar todas las atrocidades que se estaban haciendo en su castillo. Pero estamos hablando de 10 años, casi 11 años, permitiendo, casi callando este tipo de rumores por las autoridades, entre ellas pues el propio rey, que también era pariente, el Matías II, y no hizo caso hasta que en el año 1610 pues los rumores son tan insistentes, y por supuesto por eso, porque ya hay muchísimos padres que están quejándose de que sus hijas desaparecen, y no solo eso, sino que aparecen los cadáveres, porque en un principio las entierran en el castillo o en el pequeño cementerio del castillo, pero como empieza a haber tantas, las dejan tiradas por ahí, desangradas, y ahí empieza a correr el mito de que hay un vampiro que va sacrificando a este tipo de doncellas. Pues en un principio no lo relacionan, por supuesto, con esta condesa, porque una mujer en principio pues bastante prestigiosa. No lo relacionan, ven que hay cadáveres, casi todas, desangradas y horriblemente mutiladas, y empiezan a pensar que algún vampiro pues está haciendo de las suyas. Cuando ya empieza a ser escandaloso por la cantidad de víctimas, es cuando ponen en conocimiento estas sospechas al soberano Matías II, y a este hombre no se le ocurre mejor cosa que enviar al primo de Elizabeth, que Giorgi Truso, que es el gobernador de la provincia, con lo cual era un personaje bastante parcial, y así fue. Pero aún así, lo que encuentra allí está aterrador. Descubre 50 cadáveres nada más entrar, sepultados en las inmediaciones del castillo. Además, a las mujeres, mujeres, eran chiquillas entre 12 y 18 años, muchas allí malheridas, otras agonizantes, otras desangrándose. O sea, un espectáculo dantesco. No puede ocultar todo eso que él estaba viendo. Lo único es que dice, vamos a hacer un escarmiento feroz. Y el escarmiento feroz es, pues, machacar un poco a todos sus sirvientes con una ejecución, pues que de alguna forma sirviera de escarmiento para todo el mundo y que quedaran más o menos las conciencias tranquilas. Y digo más o menos porque, sí, es verdad, que aplacaran los asesinos. Claro, que torturan, queman a sus doncellas, a los brujos, porque se rodeó de brujos y de hechiceros, pero a ella la dejan viva. Sus compinches les decapitan y les queman en la hoguera, pero ella, como es noble, además es amiga personal del rey húngaro, pues solo es condenada, es condenada con severidad. Lo que pasa es que en un principio la condena parece que no tiene mayor importancia hasta que se ve un poco la agonía tremenda de esta mujer. Lo que hacen es que la emparedan en su habitación. Otras leyendas dicen que la emparedan justo en la habitación de las torturas. En todo caso, solo la dejan un pequeño resquicio, una pequeña ranura por donde pasa la comida y el agua, y allí permanece ni más ni menos que 4 años. Durante esos 4 años no dice ni una sola palabra, hasta que un buen día decide no comer, y a los 54 años fallece de inanición. Estamos hablando de 1614. Este es el fin atroz de esta mujer, que en ningún momento se arrepintió de lo que hizo, en ningún momento lloró, en ningún momento suplicó por su vida. Estaba totalmente convencida de que lo que había hecho era correcto. Fíjate que se calcula que mató a 650 mujeres en un periodo de 10 años, lo cual quiere decir que mataba una por semana aproximadamente, los fines de semana 2. Esa fue la conclusión. Mataba una de lunes a viernes y una por sábado y domingo. Entonces, ese fue el ritmo que llevó durante 10 años. Durante 10 años, claro, evidentemente, en una zona tan pequeña y pobre de Hungría, pues generó una verdadera despoblación. El terror que llegó a infundir a la condesa Báthory en la zona de Hungría en la que vivía era tal que pasó de una manera más o menos, directa o indirecta a todas las leyendas de Europa Central. De hecho, por ejemplo, incluso lugares tan lejanos como Serbia, donde se identificaba con las huilas, con los vampiros de la noche. El caso de Báthory es el caso de psicópata más conocido de la historia, porque es el único caso de psicópata con poder. Es un tema que en las películas ha sido, por ejemplo, muy recurrente. Es decir, ¿qué ocurriría algún día si el psicópata fuera una persona poderosa, un presidente, un rey, un gobernador? Bueno, el caso de Báthory es el ejemplo perfecto de lo que puede llegar a ocurrir, que es la impunidad total de los crímenes hasta que llega un momento que no se pueden ocultar. No, y la mente enfermita de esta mujer, porque podía asesinar, pero es que se deleitaba. Se cuenta, hay muchísimas anécdotas alrededor de ella, pero se cuenta que tras bañarse la sangre de estas doncellas, ordenaba a sus sirvientas que le lamiesen la piel. Sí, porque no quería que la tocaran con una toalla. Y le lamiesen la piel, y de las chicas que no hacían asco, pues eran recompensadas, pero aquellas que mostraban cualquier mueca de repugnancia, que era lógico, las torturaba hasta matarlas. O sea, ese olor a muerte es lo que ella decía, que poseía un siniestro perfume. Ella se deleitaba con ese olor a muerte. La verdad es que consiguió su propósito, murió joven, ¿eh? Y murió joven, y por supuesto, murió, yo creo que totalmente
atónita, porque yo creo que en ningún momento ya llegó a pensar que podía acabar así sus días, porque actuaba con tal prepotencia y al final eso, tirando los cadáveres en las cunetas y en los ríos, sí, nunca pensó que podía llegar a este fin. No era consciente de la realidad. No, y el hecho de no arrepentirse para nada, eso demuestra pues ese carácter psicópata que tenía y sencillamente que estaba totalmente orgullosa de que lo que había hecho era para su propio fin, que era mantener la juventud, una juventud pues totalmente efímera que la llevó a ser pues, una de las criminales en serie más famosas de la historia. ¿Y Vlad Tepes cómo acabó, Carlos? Vlad Tepes muere, le cortan la cabeza y según la leyenda su cabeza fue enterrada en la isla de un lago en el interior de Valaquia, donde se supone que todavía hoy está su tumba. La cabeza nunca la encontraron porque por una leyenda fue separada de su cuerpo, y eso es una de las cosas tan bonitas que luego ha creado todo el mito de la leyenda de los vampiros, de que Vlad Tepes en realidad nunca murió, sino que resucitó y se convirtió, hay un punto de sebastianismo, de mito artúrico en la leyenda de Vlad Tepes, y es que debería volver en algún momento del futuro para llevar a Rumania o a su principado al fin de los tiempos. La verdad es que la leyenda de Vlad Tepes pasó más que nada a la historia, aparte por su atrocidad, porque ha dicho que la atrocidad, quien realmente le convierte en un personaje famoso son los libreros alemanes de Centro Europa, que oyen las leyendas que cuenta la población alemana de Transilvania, que vive allí desde el siglo XII, y que narran la historia de un voivoda terrible entre la población valaca de Rumania. Sin embargo, para los rumanos, que pasan a estar sometidos al yugo turco, a la muerte de Vlad Tepes en Valaquia y la de Esteban el Grande a principios del XVI en la generación siguiente, pues se convierte en el último rey de Valaquia, en el último principado voivoda de Valaquia que ha combatido a los turcos, con lo cual, de repente, en el siglo XIX, cuando llega el romanticismo tardío a los Cárpatos, si es que llega de alguna manera, se convierte en el último referente de un príncipe libre en Valaquia. Entonces, eso genera en él, además, el último gran defensor de la Iglesia ortodoxa frente a los islámicos. Entonces, eso genera en él el aura, la imagen de que en realidad es un caballero, un guerrero, un conquistador, que simplemente fue abandonado por los húngaros y los alemanes, cosa que es verdad, y por los polacos, y que lo obligaron a luchar solo, hasta el extremo de que incluso Esteban el Grande, que es el gran héroe de Moldavia, también combate contra Vlad Tepes, porque en un momento dado tiene tanto miedo a los turcos que prefiere aliarse con ellos a seguir los pasos de semejante pirado. Y Jesús, ¿cómo entra Bram Stoker en contacto con la figura de Vlad Tepes? Bueno, entra de una forma muy curiosa, porque Bram Stoker nunca estuvo en Transilvania, nunca estuvo en Europa del Este, y lo conocía de oídas. Oye, pero ¿cómo describía los paisajes, Bueno, lo describía perfectamente. ¿Cómo se ha oído allí? Por eso, fíjate que era un gran escritor, escribió muchísimas novelas, sin embargo solo es conocida por esa novela, ¿no? O sea, que una novela donde realmente él nunca estuvo, que no tendría que haber tenido el éxito tan arrollador que tuvo, sin embargo eso es lo que le hizo pues que le encumbrara, ¿no?, a la fama dentro de la literatura. Un enigma literario. Es un enigma literario, pero es por varias razones, porque Bram Stoker, él pertenecía a una sociedad secreta, la Golden Dawn, y conocía muy bien lo que era el esoterismo de la Europa del Este y la del Oeste, en concreto la del Este, conocía muy bien todos los temas de vampirismo, se había leído el Tratado de los Vampiros del benedictino Agustín Calmet, estaba muy empollado, ¿no?, en toda esta temática. Entonces parece que se inspiró un poco en un lugar lejano donde él no tuviera problemas a la hora de ubicar su novela, una novela que publica en 1897, y se basa muy bien pues en las guías de viaje, en mucha documentación para ambientarlo, pero bueno, de tal manera que nadie le podría decir que pecaba de imprecisiones, porque a ver quién iba allí para comprobarlo. Entonces lo que hace es buscar un personaje pues eso, totalmente pavoroso, como era el caso de Vlad Tepes, y le da esos tintes sombríos, esos tintes vampíricos que no tiene. De hecho, en Rumanía Stoker está considerado persona non grata por eso, porque ha dado una imagen genérica de un país que no es así, porque entre otras cosas Rumanía tampoco tenía una tradición tan arraigada de estos no vivos, ¿no? Sí, vamos a decir como curiosidad que el libro Drácula se ha traducido al rumano en el año 1992. Claro, pero fíjate qué interesante, Juan, que decir que en realidad Drácula no vive en Transilvania, él nace en Sigisoara, en el interior de Valaquia, su capital es Tirgoviste, es príncipe de Valaquia. En aquel entonces Transilvania era parte del reino de Hungría. Los transilvanos son sus enemigos primeros, no sus únicos enemigos cristianos. Él no libra ninguna guerra contra ningún reino cristiano, salvo contra los comerciantes alemanes de Transilvania y contra la nobleza húngara y los Settler, es decir, el otro grupo de la Ignacia Septa. Transilvania tenía, por decirlo de una manera, tres naciones gobernantes, es decir, los alemanes colonos desde el siglo XII, los húngaros, que eran los nobles, y los Settler, que se sospecha que eran descendientes de los cumanos, de un pueblo del centro de Asia. El hecho cierto es que los rumanos, los válacos, en Transilvania eran la minoría oprimida, y él era voivoda de Valaquia. Entonces, cuando él libra la guerra contra Transilvania, sí se convierte en un héroe absoluto de la minoría oprimida de Valaquia. Ese es el primer paso. Pero es curioso porque siempre se ha asociado a la figura del vampiro de Transilvania, y él nunca gobernó en Transilvania. Eran sus vecinos, simplemente. Hombre, como algo significativo y que posiblemente muchísimos oyentes no sepan, y
y viene un poco al hilo de lo que estamos diciendo, es realmente entonces quién se inspiró Bram Stoker para crear su figura del vampiro, porque se inspiró Draculea como el nombre, como la figura un poco pavorosa, pero no como el personaje vampírico. Y aquí entra un poco una investigación muy exhaustiva que ha hecho un profesor de historia celta de la Universidad de Ulster, Bob Curran, donde dice que el personaje vampírico que realmente está detrás del Drácula de Bram Stoker no es Vlad Dracul, sino que es Abartach. Y no nos tenemos que ir a Transilvania, sino que vamos al propio país natal de Bram Stoker, Irlanda. Sí, es además una investigación muy reciente. Es una investigación muy reciente, sí. sí. Lo hemos Entonces, contado. es interesante porque Abartach, que sería un jefe de tribu local del siglo V, practicaba la magia negra, se sabe que ingería sangre para alcanzar la inmortalidad del cuerpo y hacía pues todo tipo de cosas que supuestamente Bram Stoker, como irlandés que era, debería conocer. Entonces parece que hace una especie de síntesis, ¿no?, de los dos personajes. Coge a Drácula, buscando el nombre y la figura histórica, ¿no?, de Vlad Dracul, y coge como personaje vampírico a este jefe de clan, Abartach, y mezcla los dos para hacer su Drácula. Si es así, ahí podríamos entender un poco por qué esas contradicciones que no se ajustarían pues exactamente a esa biografía tan pavorosa que acabamos de contar de Vlad Tepes. Pues hemos averiguado un poquito más acerca de estos personajes favoritos nuestros, Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad Dracul, qué tremendo, qué nombres tan sonoros, ¿verdad? Y Elisabetta Báthory, qué delicadeza, qué maravilla. Una chica simpática. Una beldad. Una beldad. Bueno, pues le dejamos ahí, a Vlad con su cabeza cortada y a Elisabetta dentro de su paredón, emparedada, y nosotros pues ya le decimos a Jesús Callejo y a Carlos Canales que se ciñan la capa y nada, a volar. Y desaparecemos. Y desaparecemos.